Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Sosa y recientemente he sido designado secretario de Protección de Datos Personales del Gobierno Federal. Al asumir el cargo, mi primera tarea fue hacer un diagnóstico de la forma en cómo se tratan los datos personales en el país y la percepción que la población tiene sobre ello. Los resultados que obtuve fueron básicamente dos. El grueso de la población desconoce del tema y la pequeña parte que sí lo conoce tiene mucha desconfianza respecto del uso que se le da a la información personal en su vida cotidiana, en los lugares de trabajo, en los organismos públicos, en los dispositivos móviles, entre otros. Así, hemos preparado ese pequeño video donde te hablaremos acerca de la importancia que tiene la protección de los datos personales para que conozcas qué son los datos personales, cuáles son sus derechos y cuáles son los deberes a exigir a quienes manejan tu información. Te hablaré de la importancia que tiene la protección de los datos personales en la actualidad a partir de la revisión del marco conceptual, el marco normativo, antecedentes y modelos que existen con la finalidad de orientarte en la aplicación y cumplimiento de los datos personales y deberes que sustentan la protección del derecho de protección de la información personal. Empezamos. Hablemos acerca de la protección de datos personales. Primeramente, la protección de datos personales en el derecho internacional se encuentra consagrado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las directrices sobre protección de privacidad y flujo transfronterizos de datos personales, la Declaración de Principios de Privacidad y Protección de Datos Personales en las Américas, el Reglamento de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, y en los estándares de protección de datos personales para los Estados iberoamericanos. En México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, párrafo segundo, se señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley. También se han determinado ciertos límites democráticos al ejercicio del derecho de protección de datos personales, es decir, que no es un derecho absoluto. Y admite excepciones en cuanto a la seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas y la protección de derechos a terceros. Así, desde 2007, con la reforma al artículo 6 constitucional, en donde se categoriza la protección de datos personales como límite o excepción al derecho de acceso a la información, ha habido una evolución en cuanto a la protección de los datos personales. ¿Datos personales? ¿Qué es eso? ¿Se protege? Conceptos clave para entender la protección de los datos personales, pues primero, datos personales. Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, por ejemplo, teléfono, domicilio, fotografía o huellas dactilares, así como cualquier otro dato que pueda servir para identificarte. El derecho a protección de datos personales es la facultad que otorga la ley a los titulares para que, como dueños de la información, decidan a quién proporcionan su información personal y para qué finalidades. Hay una clasificación de datos personales que son los de identificación, laborales, patrimoniales, académicos, ideológicos, de salud, características físicas y características personales. También hay alguna categoría que son los datos personales sensibles, que son los datos que, de divulgarse de manera indebida, afectarían a la esfera más íntima del ser humano, tales como el origen racial o étnico, el estado de salud, la información genética, datos biométricos, creencias religiosas, etc. Por su parte, los datos biométricos son propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de personalidad atribuibles a una sola persona y que son medibles. También tienen como característica el que son universales, únicos, permanentes y medibles de forma cuantitativa. ¿Qué significa tratamiento de datos personales? Pues es cualquier operación que se realice con tus datos personales, desde su obtención, uso, divulgación, almacenamiento y hasta su cancelación y supresión, y solo podrán tratarse datos personales sensibles con el consentimiento expreso de su titular. Los sujetos que intervienen en el tratamiento de datos personales son el titular, que es la persona física a quien le corresponden los datos personales, el responsable, que es quien decide sobre el tratamiento de los datos personales, y el encargado, que es la persona física o jurídica ajena a la organización del responsable, que trata los datos personales a cuenta de este. ¿Principios de protección de datos personales? ¿Qué es eso? Hay algunos principios, deberes y responsabilidades en materia de protección de datos personales. Los principios generales en protección de datos personales son el principio de licitud, información, lealtad, responsabilidad, calidad, consentimiento, finalidad y proporcionalidad. La licitud habla de que se deben tratar los datos personales en apego al cumplimiento a lo dispuesto en la ley. La lealtad es que no se deben usar medios engañosos o fraudulentos para obtener la información. La finalidad debe estar justificada, las finalidades concretas y explícitas, lícitas y legítimas. El consentimiento se refiere a que el titular debe dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos. Información es que se debe informar al titular sobre el uso que se dará a sus datos personales a través del aviso de privacidad. La calidad es adoptar medidas para mantener exactos, completos y correctos los datos personales del titular.
Proporcionalidad, que solo se deben solicitar aquellos datos que son estrictamente necesarios para los fines que justifiquen su tratamiento. Y la responsabilidad se refiere a que el responsable debe implementar mecanismos para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones en el tratamiento de datos personales. En cuanto al principio de información, hay dos tipos de avisos de privacidad, que es el simplificado y el integral, y este aviso garantiza un respeto adecuado a la autonomía de los individuos respecto de sus datos personales. En cuanto al principio de responsabilidad, este se plasma en la política de protección de datos personales, el programa de capacitación y actualización del personal, un sistema de supervisión y vigilancia interna y los procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los titulares. ¿Eres de protección de datos personales? ¿Y eso con qué se En los come? deberes de los sujetos obligados, tenemos el deber de seguridad, que son las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de datos personales, y el deber de confidencialidad, que son los controles o mecanismos que tengan por objeto que todas las personas que intervengan guarden la secrecía que se requiere para el tratamiento de datos personales. El deber de seguridad, bueno, pues implica el adoptar ciertas medidas de seguridad que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración o destrucción, considerando los factores de riesgo inherentes a los datos que trata el responsable, implementando un sistema de gestión de seguridad de los datos personales y elaborando un documento de seguridad, en donde se describan funciones y obligaciones responsables, un inventario de datos personales, el plan de trabajo, análisis de riesgos, análisis de brecha, mecanismos de revisión de las medidas de seguridad y el programa general de capacitación. En cuanto a la confidencialidad, pues se refieren a la suscripción de cláusulas de confidencialidad con quienes intervengan en el tratamiento, la capacitación respecto a las disposiciones legales que reglamenten la confidencialidad y las sanciones por relevación autorizada de datos personales. ¿Derechos ARCO? ¿Cómo se ejercen? No sé de qué me estás En hablando. cuanto a los derechos ARCO, se refieren al acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales. Estos son acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable. La rectificación es solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales cuando sean inexactos o incompletos. La cancelación se refiere a dar de baja en archivos, registros y expedientes cuando los datos personales que ya no estén en su posesión dejen de ser tratados por el mismo. Y la oposición se refiere a que el titular no podrá oponerse al tratamiento de sus datos, que podrá oponerse al tratamiento de sus datos o exigir que cese el mismo cuando causen algún daño o perjuicio al titular. En cualquier momento, el titular o su representante pueden solicitar al responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto al tratamiento de sus datos personales. Esto se hará presentando una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o de forma física ante la unidad responsable o a través de la plataforma medios electrónicos. El ejercicio de los derechos ARCO debe ser gratuito y no debe haber costos de reproducción. El recurso de revisión es el medio del que disponen. Ahora ya sé algunos conceptos fundamentales sobre la protección de datos personales. Ahora ya sé cuáles son los principios que sustentan la protección de los datos personales. Ahora ya sé cuáles son los deberes en la protección de datos personales. Ahora ya sé qué son y cómo puedo ejercer mis derechos ARCO. Existen leyes e instituciones que protegen tus datos personales. Ahora conoces los fundamentos y antecedentes de la protección de los datos personales, ya sabes cómo se manejan los datos personales en México y sobre todo, has sido testigo de los desafíos que implica la protección de los datos personales en la sociedad contemporánea. Y ahora que conoces tus derechos y cómo se protegen, ojo con tus datos personales. Hasta la próxima.